El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, nos encontramos de nuevo aquí en nuestro programa Razones para la Fe, muy contentos de estar acompañados con nuestra audiencia, la de siempre, y esperemos que crezca cada lunes. Buenas noches, y hay un buen ambiente en el chat de Razones para la Fe. Están muy divertidos hoy, están con la chispa adelantada nuestros oyentes, así que estábamos comentando que bueno, ¿no? Que bueno encontrar esa buena acogida y esa actitud expectante por parte de nuestros oyentes. Qué bueno. Nos hacen cuenta regresiva. Así entonces, es. Faltan 2 minutos, 5, 4, 3, bueno, estamos ya al aire. Muy contentos, sí, realmente no lo disfrutamos y esperemos que sea igualmente para ustedes un disfrute el encuentro de cada lunes. Nosotros venimos con una serie de programas que terminamos el lunes pasado sobre la resurrección. El primero fue la resurrección, algunos malentendidos. El segundo, la resurrección de Cristo, leyenda o historia. Y el tercero, la resurrección y el reino de Dios. El pasado lunes estuvimos con las resurrecciones clínicas y la vida después de la muerte. Sí. Y gracias a nuestros oyentes que han opinado y han sugerido temas, hoy nos vamos con el infierno, una realidad problemática. Estamos muy chévere con estos temas que son siempre actuales y pienso que hay muchos vacíos, mucha duda, así que bueno, arrancamos. Sí, la idea es estimular la reflexión de nuestros oyentes en estos temas y no pretender en una hora decir todo lo que se puede decir del asunto, sino trazar líneas de reflexión para que nuestros oyentes puedan tener de pronto un estímulo para, por su cuenta, seguir indagando en estos temas. Tratamos de dar una visión panorámica de cada uno de los temas que estamos tratando y así lo haremos hoy con el tema del infierno, que es una doctrina cristiana e ineludible, aunque no les guste a muchos, incluyendo entre ellos a algunos cristianos. Para nuestros nuevos oyentes, sepan que estos programas y todos los programas que hemos hecho están colgados en el programa Razones para la Fe de Facebook. En el grupo. En el grupo Razones para la Fe y en YouTube. Y este programa, cada programa de cada semana lo están repitiendo los sábados 6 de la mañana. Así que si quieren profundizar, repetirlo, tienen la oportunidad de hacerlo los sábados 6 de la mañana. Sí. Bueno, entonces arranquemos con nuestras preguntas. ¿Por qué el infierno es una doctrina problemática? Siempre ha sido una doctrina problemática. Ha sido una de las doctrinas que utilizan los no creyentes, los incrédulos, para tratar de socavar el cristianismo. Ellos dicen que es una doctrina absurda, que es una doctrina anacrónica, mandada a recoger, que en los tiempos actuales no podemos seguir creyendo en la existencia de un lugar de castigo eterno como el que se alude con la palabra infierno y con todo el contenido doctrinal que esta palabra ha adquirido a lo largo de estos 2000 años de historia cristiana. Y hay algunos que incluso han tratado de asociar la doctrina del infierno con el Antiguo Testamento. Nosotros ya hemos hablado aquí de que hay un significativo número de personas, incluyendo entre ellos a un buen número de creyentes, que no les gusta el Antiguo Testamento, que consideran que el Antiguo Testamento revela un Dios cruel, un Dios severo, un Dios arbitrario, caprichoso, y entonces hay algunos que han tratado de asociar la doctrina del infierno con el Dios del Antiguo Testamento como si fuera diferente al Dios del Nuevo Testamento, pero a estas personas habría que decirles que es todo lo contrario. El infierno es una doctrina que se nos revela con claridad en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo.
Sí. En el Antiguo Testamento realmente no encuentra uno esa definición doctrinal que hay alrededor de la doctrina del infierno. Y el problema es una doctrina problemática también porque en las iglesias se van a los extremos los pastores o los predicadores. Los predicadores entonces se van a predicar del infierno de manera insistente todo el tiempo, se vuelven infierneros. Hay predicadores o pastores que consideran que la única manera de transmitir el evangelio es aterrorizando a los oyentes. Y ahora la doctrina del infierno, por supuesto, hay que mencionarla, pero no hay que obsesionarse con ella al punto de que sea la única manera de generar en la gente una toma de conciencia acerca de su pecado. Eso me parece que es un error en que ha incurrido una buena parte de la iglesia actual, en que se vuelve el monotema. En todos los sermones el infierno termina ocupando un lugar central. O están los otros predicadores que entonces se van al otro extremo y hacen eco de la prevención del mundo, de la sociedad secular hacia esta doctrina, y se dejan intimidar por estos planteamientos. Entonces nunca tocan el tema del infierno en el púlpito, sino se vuelven motivadores, siempre hablando cosas que la gente quiere oír, siempre mostrándole a la gente o predicándole las cosas que la gente quiere oír, y dejan de lado la doctrina del infierno por complacer al espíritu del mundo, y eso también es equivocado. La doctrina del infierno no puede dominar el púlpito, pero la doctrina del infierno tiene que estar presente de manera regular, sino de manera continua, así de manera periódica. Como el diezmo. O regular. Como el diezmo, sí, o las ofrendas. Y hay pastores que no les gusta predicar sobre el diezmo, sí, y con cierta frecuencia hay que tocar esos temas como, sí, como el diezmo o las ofrendas, porque aquí no nos vamos a detener de nuevo, eso ya lo tratamos en un programa sobre el diezmo, de que hay sectores de la iglesia que consideran que el diezmo es del Antiguo Testamento y no del Nuevo, pero sea como fuere, el Nuevo también habla de ofrendas generosas. Así que esos temas creo que hay que bajarles el tono a las diferencias que hay y afirmar el meollo del asunto, sí, por encima de las diferencias. Ok, bueno. ¿Es el infierno una doctrina cruel propia del Antiguo Testamento? No sé si sea cruel para algunos, pero no es del Antiguo Testamento como te lo dije. Ahora sí pienso que puedo entrar en materia. Por ejemplo, uno de los pasajes que habla del infierno es Mateo 10:28, en boca del Señor Jesucristo, cuando Él dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. El temor a la muerte es uno de los temores tal vez más arraigados en el género humano. Tememos la muerte y tenemos razones para hacerlo, es el postrer enemigo, dice la Escritura. Sin embargo, el Señor nos dice aquí que nuestro temor a la muerte, bueno, el del género humano en general, porque los cristianos ya no tememos propiamente a la muerte, porque tememos a las circunstancias de pronto dolorosas en que la muerte se pueda dar, pero no tememos ya a la muerte. Yo no temo a la muerte porque yo ya sé que la muerte no es el fin. Pero en términos generales el temor a la muerte domina en todos los grupos humanos, y el Señor dice: miren, hay un temor que debe ser incluso mayor a ese. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada contra el alma, sino a los que pueden destruir alma y cuerpo en el infierno. O sea, es una doctrina neotestamentaria, no es del Antiguo Testamento. Yo los reto a que busquen en el Antiguo Testamento la doctrina del infierno y no la van a encontrar. La mayoría de las veces está en boca del Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo al que muchos le reconocen el talante de reconciliación, de perdón y de amor de su sermón, pero Él también menciona estas cosas sin pelos en la lengua, y sin miedo y sin temor de que a algunos no les guste y terminen abandonándolo. El Señor, cuando decía las cosas, decía: si te gusta, bien, y si no, también. Si quieres, a los discípulos les dijo, cuando habló ciertas palabras que se consideraban duras por parte de la audiencia, Él les dijo: si ustedes también quieren irse, bien pueden, pero yo no voy a dorarle la píldora a nadie, ni a suavizarle este asunto, porque esto también forma parte del mensaje cristiano. Es el Señor Jesucristo quien más habla del infierno, así que desechemos la idea de que el Antiguo Testamento es
la base de esta doctrina. La base de esta doctrina está en el Nuevo y particularmente en las palabras del Señor Jesucristo, que fue de todos los personajes del Nuevo Testamento el que más habló, más incluso que los apóstoles en las epístolas. El Señor lo hizo más aún en los evangelios. Así que creo que no hay ninguna razón para que asociemos el infierno con el Antiguo Testamento y tratemos de matizar la doctrina del infierno diciendo que es que pertenece al Dios cruel, caprichoso y severo del Antiguo Testamento, que ya hemos dicho que eso tampoco tiene fundamento. Sí, pero incluso hay gente que habla del infierno como si fuera una fábula, como si fuera un mito. Es cierto. Es cierto, y yo pienso que aquí también nos dejamos enredar un poquito en esta discusión. Bueno, no se puede hablar del infierno como una fábula, indudablemente. Tal vez pueda ser una figura simbólica, en algún sentido, simbólica, pero no por eso menos real. Sí, porque es que algunas personas creen que porque se habla en términos simbólicos de algo significa que ese algo no existe. No, el hablar de una realidad en términos simbólicos no hace que esa realidad deje de ser menos real que si se hablara con descripciones o términos literales acerca de ella. Esa es una asociación que hacemos a veces de manera equivocada. Esto es simbólico, y entonces la gente piensa que por ser simbólico eso le resta fuerza a las imágenes o le resta realidad al concepto o al tema del que se está hablando. Eso también es un error, y eso ha sucedido en gran medida, hay que decirlo de manera lamentable, por cuenta de la teología cristiana del siglo XIX y el siglo XX, el modernismo, la teología liberal le bajó el tono también a la doctrina del infierno. Recuerdo que el modernismo tiene una gran carga de razón y de lógica, y por cuenta de esa razón y esa lógica terminaron amortiguando la creencia en un lugar de castigo eterno para los pecadores no arrepentidos. Y por eso, ante la imposibilidad de describir un lugar como el infierno de manera literal, muchos han optado por decir que se trata más bien de un estado espiritual que consiste en permanecer separado de Dios por toda la eternidad. Bueno, ok. ¿Cuál es la finalidad del infierno? Cuéntanos. La finalidad del infierno. La finalidad del infierno es servir de lugar de castigo. Es un lugar de castigo que Dios estableció en esta realidad, en este mundo, en esta creación. Pero es un lugar de castigo que no estaba reservado para los seres humanos. Eso es lo que a veces olvidamos nosotros. No fue diseñado para nosotros, los seres humanos. ¿Sabes para quién fue diseñado? Para el diablo y sus ángeles. Sí. Era para ellos. Mateo 25:41. De nuevo el Señor hablando del infierno, en otros términos diferentes, no lo llama infierno, pero en el juicio de las naciones, Él les dice a los cabritos, recordarán nuestros oyentes que en el juicio de las naciones Dios separa a la humanidad entre ovejas y cabritos, y los cabritos son los que Él descalifica, los que Él condena. Les dice: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cosa interesante, ¿no? El fuego eterno, el infierno, porque la figura del fuego eterno es una figura que hace referencia al infierno, estaba preparado para el diablo y sus ángeles. Ellos eran los destinatarios originales. Los seres humanos terminan allí porque también terminaron desobedeciendo a Dios, y al no tomarlo en cuenta ni valorar lo que Él hizo por nosotros y menospreciar su obra de expiación en la cruz, en la persona de Cristo, entonces también terminan allá, pero eso es coyuntural. La intención inicial del infierno era para el diablo y sus ángeles, estaba destinado para ellos. Por eso yo sé que nosotros imaginamos de manera muy pintoresca, me parece a mí, y muy popular, el infierno como un lugar donde los demonios son los carceleros encargados de castigar a los espíritus, las almas humanas que lleguen allí. Pero esa es una idea también exacta. En el infierno estarán tanto demonios como seres humanos no arrepentidos, pero no estarán los unos siendo carceleros de los otros, sino estarán los dos en condición de condenados sufriendo el castigo eterno. No es tanto que los demonios estarán allá disfrutando torturar a los seres humanos que lleguen al infierno, sino que ellos mismos estarán
bajo la misma sentencia, el mismo castigo, porque fue destinado inicialmente para ellos. Es coyunturalmente que el ser humano, desobediente e impenitente, que no se arrepiente, pues termina eligiendo también llegar al mismo sitio. Pero no era la intención de Dios que ese lugar fuera para la corona de su creación material, que somos los seres humanos, que reflejamos su imagen y su semejanza. Amén. Bueno, tenemos a la familia Martínez Cristancho desde Envigado, Antioquia, en sintonía. Clara Inés Galarza, Ligia Ruiz desde Sogamoso, Boyacá, Oscar y Mónica López desde Edison, New Jersey, y Camilo Peggy también desde Edison, New Jersey. Están allí Bellaver, también está Oscar Mauricio Archila aquí desde Bogotá, como siempre, y Liliana Pulido y Jaime Iván Torres. Quería preguntarte algo. ¿Es el infierno un lugar o un estado de la mente? Y te voy a complementar con una pregunta que tiene Jaime Torres. Dice, ¿el infierno es un lugar físico o espiritual? O sea, estamos hablando de si es físico, espiritual o es un estado de la mente. Bueno, en eso se está centrando últimamente la discusión alrededor de la doctrina del infierno entre los cristianos. Los católicos, si siguen los pronunciamientos de su máxima autoridad, que es el Papa, pues tendrán que entonces estar de acuerdo con él cuando ha declarado que el infierno no es un lugar, sino es un estado de la mente o del alma o qué sé yo. Mira, a mí vuelvo y digo, todas estas discusiones me parece que son distractores, son cortinas de humo que nos hacen perder de vista lo esencial del tema. Yo creo que no debemos desgastarnos tanto tratando de definir si el infierno es un lugar o un estado del alma. Eso no es lo relevante. Lo importante es que sea un lugar real, ya sea material o espiritual, como lo plantea Jaime, o un estado del alma o de la mente. El punto es que nos depara un sufrimiento, indecible, insoportable, que no tiene paralelo ni comparación con ningún sufrimiento que nosotros experimentemos en este tiempo durante nuestra existencia terrenal. Pero eso creo que es lo que deberíamos tener en cuenta. A mí me tiene sin cuidado personalmente si el infierno es un lugar al que voy a, bueno, no yo, o al que van a ir los seres humanos no arrepentidos, o si es un estado que van a padecer, porque sea cual sea la respuesta, si es un lugar de sufrimiento superlativo. Si es un estado de la mente, es un estado de la mente de sufrimiento superlativo. Como quiera que lo mires, el asunto es que sea un estado de la mente o sea un lugar, es algo que no vas a querer experimentar, no vas a querer estar de ningún modo en ese lugar, ni vas a querer pasar por un estado de la mente de ese estilo. Es algo indeseable, es algo que nadie en su cabal juicio puede desear. Pero en la Biblia no aparece específicamente que sea un estado físico o espiritual como tal. Las descripciones que da la Biblia, si bien tienen carácter simbólico, como lo reconocen muchos teólogos, me parece que se inclinan a describirlo como un lugar. No se puede afirmar categóricamente, porque ese es el problema con los símbolos. Con los símbolos uno no puede hacer afirmaciones tan precisas. Pero yo me inclino a pensar, por las descripciones que hace la Biblia, que no es un estado de sufrimiento indecible e intolerable, sino que es un lugar también de sufrimiento indecible e intolerable para los que lleguen allí. Pero yo siempre le bajo el tono a esta discusión. Me parece que esa discusión nos desvía del meollo del asunto, que es, tú no quieres llegar a ese lugar. Sí, claro. Es un lugar o un estado de la mente, como quieras entenderlo, que depara tal sufrimiento, de tal intensidad, que como quiera que lo concibas, es algo en lo cual a lo cual no quieres llegar, y que deberías hacer todo lo que esté a tu alcance para asegurarte de que no vas a llegar a ese estado o a ese lugar, cualquiera que sea tu posición al respecto. Los evangélicos seguimos creyendo que es un lugar. Nos parecen que las descripciones que se hacen de él en los evangelios indican un lugar. ¿De qué características o de qué naturaleza? No lo sabemos. Un lugar espiritual, ubicado en dónde, no lo sabemos. No somos de los que piensan que el infierno está en el centro de la tierra, como lo han dicho también algunos
personajes muy literalistas para interpretar los símbolos de los que se habla el infierno. Como habla del fuego eterno, entonces la gente dice, claro, el centro de la tierra es donde está el fuego y todos los elementos derretidos, entonces allí debe estar ubicado el infierno. Y hay algunos videos y cosas de estilo que dicen que cuando se abrió un hueco lo suficientemente profundo en la tierra, escucharon gemidos de las almas en pena, y eso se difunde por internet, pero eso sí me parece todavía más patético y lamentable que discutir sobre si es un lugar o es un estado de la mente. Mira, ¿cuáles son las características principales del infierno? Hay una característica que ya mencioné. El infierno será un lugar de sufrimiento, pero de sufrimiento sin esperanza. Hay una obra muy conocida, un clásico de la literatura universal, que escribió el italiano Dante Alighieri. Todos sabrán, me imagino, de qué estoy hablando. Estoy hablando de la Divina Comedia. La Divina Comedia es un libro donde Dante Alighieri, pues de manera majestuosa, describe el infierno en los términos del imaginario popular de la Edad Media. No quiere decir que Dante Alighieri esté acertando en sus descripciones. Literaliza mucho todas las descripciones del infierno. También él ubica a los demonios como carceleros que torturan a los seres humanos en el infierno. Pero hay algo que siempre me ha sobrecogido de la Divina Comedia, y es la descripción que se hace de él, o la inscripción más exactamente, que se halla en la puerta del infierno. Dante dice que en la puerta del infierno hay una inscripción que habla como si el infierno fuera una persona y les diera de este modo la bienvenida a los que llegan allí. Dice Dante, ubicando en esa inscripción del infierno estas palabras: por mí se llega a la ciudad del llanto, por mí a los reinos de la eterna pena y a los que sufren inmortal quebranto. Dictó mi autor su fallo justiciero y me creó con su poder divino, su supremo saber y amor primero, y como no hay en mí fin ni mudanza, nada fue antes que yo, sino lo eterno. Renunciad para siempre a la esperanza. Esa es la parte que me sobrecoge, la manera en que termina. Creo que si tuviéramos que describir el infierno, las características principales del infierno, diría que sufrimiento indecible y eliminación de toda esperanza. Eso sería el infierno. Por eso dice la sabiduría popular que mientras hay vida hay esperanza. Siempre la esperanza es lo último que se pierde, y se perderá de manera definitiva en el infierno. Allá la esperanza morirá. Y eso me parece que a buen entendedor le dice muchísimo de la naturaleza del infierno, de la doctrina del infierno. Mira, Dios envía a la gente al infierno. Dios no envía a las personas al infierno. No es la intención de Él hacerlo. Finalmente tiene que hacerlo para respetar las reglas de juego que Él estableció en un principio, y para honrar su justicia y su santidad. Tiene que hacerlo, pero eso de que Dios envía a la gente al infierno en contra de su voluntad es una mentira. Yo sé que todos los que lleguen al infierno, tal vez cuando se vean confrontados con esta realidad, lamenten no haber hecho nada al respecto cuando pudieron. Pero la gente elige el infierno en vida. Cuando elegimos no tomar en cuenta a Dios de manera reiterada, le damos con un portazo en las narices cada vez que Él se acerca a nosotros para formularnos una invitación al arrepentimiento, a la confesión, a la fe. Cada vez que la persona hace toma una acción de ese estilo, de rechazo y de resistencia a Dios, está eligiendo el infierno, y lo está eligiendo en vida. Volvamos a la idea central del libro de Randy Alcorn, El cielo, que he venido mencionando en los programas anteriores, porque esa frase siempre es muy ilustrativa. Recordemos, él describía el cielo y el infierno de este modo. Decía, lo mejor de la vida en la tierra es un vistazo del cielo, decía Randy Alcorn. Lo peor de la vida en la tierra es un vistazo del infierno. Lo más cerca que un creyente estará del infierno es esta vida. Lo más cerca que un no creyente estará del cielo es esta vida. O sea, el infierno comienza aquí.
Ya aquí comenzamos a tener anticipos muy matizados, que no admiten una intensidad de sufrimiento como la del infierno, pero hay personas que por cuenta de su rechazo a Dios, su pecado, su amargura, su resentimiento, convierten esta vida en un infierno. Viven en un infierno ya. Sí. Y de hecho describen muchas de sus situaciones existenciales como un infierno. Bueno, pues que se agarren duro, porque eso es simplemente un abrebocas, un aperitivo, si se me permite la expresión, de lo que van a encontrar finalmente, si no se arrepienten en vida y se vuelven a Dios para escapar de ese lugar de condenación eterna. Así que sí, yo creo que Dios no envía a nadie al infierno. Es las mismas personas, las decisiones que toman en vida son las que terminan conduciéndolos al lugar que de manera inadvertida ellos están eligiendo. Sí. Dice Anita Nosa: pastor, es claro que el Señor no diseñó el infierno para los hombres, pero es una realidad que por cada 10 hombres, 1 es salvo y 9 se condenan. Bueno, yo no sé, Anita, dónde sacó esa proporción, pero yo creo que no hay ninguna estadística que nos pueda decir eso, porque eso es una información potestativa de Dios. Solamente Él sabe quiénes son los suyos, así que cuando lleguemos a la presencia del Señor le preguntamos por la proporción, las estadísticas al respecto. Pues dice la palabra que nos llevaremos sorpresas en el cielo, ¿no? Pero sí dice la Biblia también algo, ¿no? Al margen de proporciones, sí dice la Biblia, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Algo que sí podemos afirmar al respecto es que la iglesia es minoría, será siempre minoría, la iglesia auténtica. Por consiguiente, los salvos, los que entrarán al reino de Dios, siempre serán proporcionalmente un número menor que los que no lo son y que irán al infierno. Sí. Dice Liliana Pulido: si en el momento de la muerte no nos hemos arrepentido del último pecado, ¿iremos al infierno? ¿Están en el infierno algunos más pecadores que otros? ¿O todos los pecados nos llevan al infierno? Todo pecado conduce a la muerte y al infierno finalmente. El infierno es descrito también en el Apocalipsis como la muerte segunda, ¿no? Para que los que les gusta leer la Biblia recordarán que ahí en el Apocalipsis, cuando se habla del lugar definitivo, porque el infierno no es el lugar de condenación definitivo. El infierno dará lugar cuando el Señor venga a efectuar su juicio final sobre la humanidad, cuando el Señor regrese y lleva a cabo los juicios escatológicos, o sea, los juicios de los últimos tiempos sobre la humanidad. Dice que el infierno, el Hades, que es una de las palabras griegas que se refieren al infierno. Es lo mismo Hades que infierno. En las Escrituras, en el Nuevo Testamento, hay varios términos para referirse al infierno. Seol también. Bueno, Seol es hebreo, es del Antiguo Testamento. Y Seol no tiene las connotaciones que tiene el infierno. Seol en el Antiguo Testamento es el lugar es la sepultura de todos los hombres, independientemente de si son justos o pecadores. Es la morada de todos los muertos. Al Seol en el Antiguo Testamento iban todos los hombres, porque todos morían, todos iban a la sepultura. Entonces Seol no tiene la connotación de castigo, no la tiene. Ya entrando en el Nuevo Testamento, por eso te decía allí que... es donde duermen. ¿Puede ser? Pues sí, en el sepulcro. Porque no hay castigo, pero están durmiendo. Digamos que el Antiguo Testamento guarda silencio al respecto. Ni afirma que en el Seol hay un castigo, ni lo niega. Lo que dice explícitamente el Antiguo Testamento es que todos los muertos irán al Seol. Las diferenciaciones en el Seol, si se me permite decir de modo, se comienzan a dar en el Nuevo. La revelación que se da en el Nuevo a través de Cristo nos comienza a mostrar que en el Seol hay, por decirlo así, compartimientos diferentes. Uno de ellos es el infierno y el otro es el paraíso, que contrastan entre sí. Entonces, en el Nuevo Testamento es donde se da esa diferenciación. En el Antiguo Testamento no. En el Nuevo ya se habla de que algunos de los que mueren irán al paraíso, que son los creyentes en Cristo, así sea a último momento, como lo hizo el ladrón crucificado, el criminal, más exactamente crucificado al lado de Cristo, que se arrepintió, colocó su fe en el Señor, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y él le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí. Así que siempre que haya un auténtico arrepentimiento y conversión, no importa si desperdiciamos nuestra vida
pero si al final de ella nos arrepentimos, llegaremos al paraíso con el Señor. Es mejor aprovechar la vida y entregarle nuestra vida rápido al Señor, rendírsela rápido, asegurarla y además asegurar los frutos que la fe trae en esta vida, ¿no? Sí, y no terminar, como se dice popularmente, en la inmunda o en la peor condición para rendirle nuestra vida a Cristo, nuestros restos a Cristo al final de nuestra vida. Creo que no es una sabia decisión, hay que hacerlo cuanto antes. Pero aún los que sean tan necios que solo lo dejan hasta el final, si lo hacen en vida, llegarán al paraíso con el Señor. Y en relación a la pregunta que nos hacía, no recuerdo el nombre de la persona que mencionaste. Liliana. Mira, eso se tiene que ver con una doctrina cristiana que se llama la seguridad de la salvación. En relación con la seguridad de la salvación, nosotros, en particular yo y la iglesia en donde yo predico, y muchos cristianos e iglesias también, sostienen que la salvación, una vez que se tiene, no se pierde. Una vez salvo, siempre salvo es el lema para ilustrar esta doctrina. Entonces, desde esa perspectiva, que es la que la Biblia respalda de manera masiva, nosotros creemos que si hay un pecado que no se ha confesado en el momento en que nos sorprenda la muerte, eso no va a hacer que te vayas al infierno, porque tú ya eres un redimido. Los redimidos somos salvos, ya no estamos bajo condenación. En Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces sería totalmente desesperanzador pensar que cualquier pecado que cometamos nos hace perder la salvación, porque todos los días, de un modo u otro, estaríamos en esta incertidumbre y perdiendo la salvación hasta que confesamos el pecado inmediato. Claro, eso no es una carta blanca para que pequemos, pero sí es una manera de darle tranquilidad al creyente, en el sentido de que, mira, no somos perfectos y esa imperfección no va a hacer que estés perdiendo tu salvación día tras día. Debemos esmerarnos por perfeccionarnos y por cada vez practicar menos el pecado. Ya el creyente no practica el pecado, pero no puede evitar dejar de pecar en ocasiones. La epístola del apóstol Juan, la primera de Juan, le dice a cristianos, porque está dirigida a la iglesia, le dice que si decimos que no tenemos pecado, mentimos, y hacemos que Dios sea mentiroso. Por el contrario, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero aquí estamos entrando en otros aspectos que tienen que ver con el pecado, y son la contaminación que el pecado genera y la condenación que el pecado genera. La conversión elimina la condenación, pero no elimina la contaminación. El pecado puede seguir contaminándonos y dañando un poco nuestra relación con Dios, pero no ya no hay condenación. Así que, a despecho de mis hermanos arminianos, que son un segmento del cristianismo que piensa que la salvación se puede perder y dicen que se pierde cuando se comete pecado, no han logrado definir los arminianos cuál es la gravedad del pecado que nos lleva a perder la salvación, si es una mentira, si es un crimen o si es un mal pensamiento, que es el gran problema de decir que la salvación se pierde. Es que tenemos que entrar a definir qué tipo de pecado es el que nos lleva a perderlo, y ahí entramos en un terreno totalmente movedizo en que no se puede llegar a conclusiones. Entonces los arminianos dirían que sí se pierde, pero yo no soy arminiano, yo soy calvinista en ese sentido. Sostenemos la doctrina de la seguridad de la salvación, por eso no creo que un pecado no confesado, en el momento en que la muerte nos sorprende, nos vaya a condenar. Bueno, seguimos con nuestro programa El infierno, una realidad problemática. Recuerden que este programa los estamos repitiendo los sábados 6 de la mañana y están colgados en YouTube y en el grupo Razones para la Fe en Facebook. Tenemos la compañía de Juliet Javert, Anderson Betancourt y Marta Fabiola Lasprilla y Marta Saavedra. Qué bueno que nos estén acompañando. Mira, estábamos en la pregunta que nos hizo Liliana, ¿sí? Sí. Sobre si el no confesar el último pecado nos hace ir al infierno, o si están en el infierno algunos más pecadores que otros. Sí, yo quisiera decir algo más. O si todos los pecados nos llevan al infierno. Creo que le respondimos a Liliana la primera parte, acerca del último pecado, que ese temor pues es infundado cuando uno mira el conjunto de las Escrituras y la cantidad de pasajes que nos hablan de la seguridad de la salvación y de que no hay condenación para los que ya estamos en Cristo. Pero ella pregunta enseguida: ¿están en el infierno algunos más pecadores que otros? Bueno,
En el infierno estarán todos los pecadores independiente del grado o de la gravedad de su pecado, que no se hayan arrepentido y no hayan doblado nunca su rodilla para rendirle a su vida a Cristo en arrepentimiento y fe, independientemente de la gravedad del pecado. Pecadillos o pecados graves, si no se confesaron mediante el acto de conversión a Cristo, eso todos tienen el potencial de llevarnos al infierno. Todos los pecados entonces, como ella lo pregunta, nos llevan al infierno si no media una conversión a Cristo que permita que esos pecados se carguen a la cruz y quedemos nosotros justificados. Pero hay algo que ella dice, y es que que está implícito en la pregunta cuando habla de que si hay más pecadores que otros. En el infierno sí parece que habrá grados de sufrimiento o de castigo, como quieras verlo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo en cierta oportunidad que el siervo que sin conocer la voluntad de su Señor no la hace, recibirá pocos azotes. Pero el siervo que conociéndola no la hace, recibirá muchos azotes. Aquí está implícito que ambos serán castigados. Sí. En términos del infierno quiere decir que ambos estarán sufriendo en el infierno. Pero el Señor sí nos revela aquí que hay grados de sufrimiento en el infierno. El que sin conocer la voluntad de Dios no la hizo, será castigado y será condenado. Pero su sufrimiento será comparativamente menor que el del que sabiendo las cosas, habiendo escuchado el Evangelio, habiendo escuchado las demandas que Dios hace de los hombres, las pasó por alto durante toda su vida, ese será castigado con mayor severidad. El juicio de Dios sí tendrá en cuenta esos grados. Incluso para los creyentes, Santiago, el autor de la epístola, hermano del Señor y dirigente de la iglesia de Jerusalén, dijo en su epístola, en el capítulo 3, versículos 1 en adelante, dice: hermanos, no deseen muchos de ustedes ser maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué estaba diciendo Santiago? En la medida en que nosotros conocemos más la voluntad de Dios, nos volvemos maestros en el estudio de la revelación, en esa misma medida Dios nos juzgará más fuerte porque dirá: tú sabes más, sí. A ti se te ha dado mucho, a ti se te demandará más. Y si no estuviste a la altura de lo que se te demanda, entonces tu castigo será proporcionalmente mayor. Así que eso quería mencionar en relación con la pregunta de Liliana. Anderson Betancourt dice: ¿Jesús cuando murió no viajó al centro de la tierra? Bueno, esta es una interpretación muy literal del infierno que ya toqué tangencialmente hace un momento cuando dije que hay personas que piensan que el infierno está en el centro de la tierra. Yo pienso que lo que Anderson está aludiendo es a la doctrina del descenso de Cristo a los infiernos. ¿Descendió Cristo a los infiernos? Es una doctrina que quedó consignada en el más antiguo de los credos de la iglesia primitiva, el credo apostólico. Dice que Cristo descendió a los infiernos. Pero la gente no ha entendido el sentido de esa doctrina, y muchos predicadores, televangelistas de tiempos recientes han terminado diciendo las bestialidades más grandes en relación con esta doctrina, diciendo que Cristo padeció sufrimiento. Hágame el favor, como si Cristo no hubiera sido el único que no cometió pecado, y entonces no cometió pecado, el único perfecto, y es el que tiene que sufrir en el infierno. No, lo que Cristo tenía que sufrir, lo sufrió en la cruz. En la cruz, Cristo expía nuestros pecados. ¿Qué significa entonces el descenso de Cristo a los infiernos? Es lo que se preguntan nuestros oyentes. Significa que Cristo murió realmente, que fue enterrado, que descendió al Seol, en el sentido del Antiguo Testamento, que fue a la morada de los muertos, que su muerte no fue aparente, que no fue un ataque cataléptico que lo dejó aparentemente muerto, sino que él realmente murió, expiró. Eso es lo que significa la doctrina del descenso de Cristo a los infiernos. Lo que debemos tener en cuenta es que infierno es una palabra que ha adquirido significado teológico, pero etimológicamente hablando, infierno viene de la palabra que indica los lugares inferiores. Tal vez nuestros oyentes recordarán que en la Biblia se dice que Cristo descendió a los lugares inferiores de la tierra. Eso hace referencia a la doctrina del descenso de Cristo a los infiernos. En el imaginario judío, el cielo estaba arriba, la tierra en la mitad, y el infierno era la parte más baja de la creación de Dios. Más baja, no necesariamente el centro de la tierra, porque el centro de la tierra no es la parte más baja en el universo. ¿Cómo puedes decir que el centro de la tierra es la parte más baja? Sino en el imaginario ellos ubicaban así las cosas. Cuando dicen que Cristo descendió a los infiernos, significa que no solamente vino a nuestro piso,
sino que fue al de más abajo. Descendió Al de más abajo, es decir, murió realmente. Por eso el pasaje conocido como la kenosis, es el nombre técnico que recibe, Filipenses 2 del 5 al 9, dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que indica este pasaje? Un descenso, una humillación continua del Señor. Él se humilló al hacerse hombre. Estando en la condición de hombre, se humilló al hacerse siervo, porque hubiera podido ser el máximo rey conocido. Se humilló al hacerse siervo. Estando en la condición de siervo, se humilló, descendió más aún, muriendo. Y murió no cualquier muerte, sino la muerte más indigna y cruel que puede experimentar un ser humano, que es la muerte de cruz. Entonces es la humillación completa del Señor, que después le sigue la exaltación plena, cuando dice: por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús toda rodilla se doble, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces entiende que la doctrina del infierno es una alusión al descenso de Cristo hasta el sepulcro, hasta el Seol, hasta la morada de los muertos. Él murió realmente, él no aparentó morir. Él fue hasta donde el imaginario judío ubicaba el sepulcro, que era la parte más baja, los lugares inferiores de la tierra, y no un lugar de sufrimiento. No es el infierno con carga teológica que nosotros estamos tratando en el programa. Camilo Peggy dice: tomando en cuenta la predestinación, ¿se puede decir que el no creyente ha sido predestinado para la condenación eterna? No, bueno, estás metiéndote en otro tema, Camilo, que vamos a tratar. Ese es un tema que siempre está saliendo y es espinoso. La predestinación. He hablado del calvinismo, del arminianismo, así que creo que de alguna manera estoy ya dando anticipos de este tema. Así que, pues vamos a tener que dejarlo para tratarlo en otra oportunidad. Pero para no dejarte la pregunta sin respuesta, Camilo, tengo que decirte que la predestinación concierne a los que han sido elegidos para salvación. Pero Dios no predestina a los que se van a condenar, no, solamente predestina a los que se han de salvar. Tú te preguntarás, pero entonces no es lo mismo si predestina a los que se han de salvar, de algún modo predestina también a los que se han de condenar. No exactamente, porque la predestinación para salvación es una decisión activa de Dios, mientras que los que se condenan no es porque Dios los predestine para eso, sino porque Dios no los toma en cuenta para la salvación, y eso marca diferencias. Cuando afirmamos que Dios predestina a los que se van a condenar, estamos dando a entender que Dios toma una decisión activa para condenar a los que se condenan, y eso no es cierto. Dios, la única decisión activa que toma es para salvar a los elegidos. A los otros los pasa por alto y los deja que ellos mismos pues procedan de acuerdo a sus deseos. ¿Es eterno el infierno? Esa es una de los aspectos del infierno que se discute en la teología, y es uno de los puntos de ataque que formulan los no creyentes. Ellos dicen: ¿cómo va a ser posible que un pecado, un delito, un crimen temporal tenga un castigo eterno? Pero la verdad, eso, ¿quién dijo que un delito temporal tiene que tener un castigo proporcional al tiempo invertido en cometer el delito? Nosotros vemos que hay, en el campo de la justicia humana, hay delitos que conllevan penas de condenación perpetua, de cadena perpetua. Y nadie afirma que esto sea injusto en un momento dado. Así que la Biblia describe el infierno como un estado o un lugar que los que lleguen allí padecerán eternamente este sufrimiento. Así que puede que a algunos no les guste, pero no me puedo detener en las consideraciones más filosóficas y lógicas del tema, pero no es ilógico ni irracional que un delito temporal acarree consecuencias eternas, como lo es el infierno. He leído sobre el tema, y los que hablan de este asunto exponen con claridad que no hay nada de ilógico y de irracional, y quienes atacan la doctrina del infierno por cuenta de la eternidad de este castigo no tienen realmente fundamento para descalificarlo como tal. Así que la Biblia describe el infierno como un lugar de castigo eterno, aunque a veces parece describir la condenación como una destrucción de los pecadores. Reconozco que hay pasajes que
parecen a veces dar la impresión de que el infierno no es un lugar de condenación y sufrimiento eterno, sino que los condenados serán destruidos. Pero eso ya amerita mucho más un tratamiento más detallado que el que podemos hacer en este momento. Lo único que podemos decir es que la mayoría de pasajes bíblicos se inclinan a afirmar que el infierno es un estado de condenación eterna. Uh-huh. ¿El infierno se revela en el Antiguo Testamento? No, es una doctrina del Nuevo Testamento. Como te dije, es en el Nuevo Testamento donde el Seol comienza a revelar sus compartimientos, para utilizar alguna forma de expresión, porque también esta es una expresión muy literal. Yo no sé si sean compartimientos o no sé cómo sea, pero sí sé que el Nuevo Testamento ya habla que el Seol da lugar al Hades, y el Hades incluso sigue siendo muy similar al Seol de los hebreos. El Hades para los griegos tampoco era un lugar necesariamente de castigo. Para los griegos y todos los que han visto las películas de mitología griega, desde las de Walt Disney con Hércules y todo ese tipo de cosas, hasta las llamadas elaboradas por Hollywood, recordarán que Hades es para los griegos la morada de los muertos. Allá van todos. No hay diferenciación entre los justos y los injustos en el Hades. Todos van al Hades. O sea que la noción del Hades era el concepto más exacto para expresar lo que el hebreo quería dar a entender con la palabra Seol. Cuando los escritores del Nuevo Testamento trataron de buscar la palabra griega que expresara la idea del Seol, encontraron Hades. Con el tiempo, la palabra Hades llegó a adquirir connotaciones de lugar de sufrimiento. Pero tengo que decirle a nuestros oyentes que en la mentalidad griega el lugar de castigo no era el Hades, era como un departamento del Hades que se llamaba el Tártaros. El Tártaros. Ese es un nombre para el infierno mucho más preciso. Tártaros, infierno, Gehenna, o Hades, pero Hades tiene esa ambigüedad. Hades es un lugar que puede indicar la morada de los muertos sin distinción de justos e injustos, o un lugar de castigo eterno. Pero todas estas distinciones que te estoy diciendo están por completo ausentes en el Antiguo Testamento. Uh-huh. Todo esto es revelación del Nuevo. Así que tengo que responderte que no, el infierno no se revela en el Antiguo Testamento. Es una revelación que Dios trae a través de Jesucristo. Cristo saca a la luz la vida y la inmortalidad, y entre esas nos da a conocer aspectos de la vida después de la muerte que estaban por completo ocultos en el Antiguo Testamento. Bueno, Enrique Guzmán nos está escuchando, Juliet Javert también, y Guillermo Ramas tiene una pregunta, varias. Dice, habiendo tantas interpretaciones con respecto al infierno, aún entre cristianos, ¿cómo podemos tener certeza de nuestras creencias al respecto? ¿Es simplemente nuestro mejor esfuerzo? ¿Porque Dios no dejó estos temas de forma completamente clara? Hay muchas cosas, Guillermo, que Dios tiene que describirnos simbólicamente, porque no hay una descripción literal que le haga justicia a esas realidades. El Apocalipsis, por ejemplo, es un libro lleno de descripciones simbólicas, porque realmente no hay palabras humanas para describir ciertas realidades que exceden la capacidad del lenguaje, por lo menos del lenguaje literal. Entonces, Dios optó por inspirar a los autores humanos para describir estas realidades en términos simbólicos. Pero yo no creo que sea algo problemático. Como lo dije al comienzo del programa, lo que debe prevalecer por encima de todas las discusiones sobre la naturaleza exacta del infierno es que es un lugar de castigo superlativo o de sufrimiento superlativo, y además de eso un lugar en que la esperanza muere. Ya no hay esperanza. Creo que con esos dos elementos podemos estar de acuerdo todos los cristianos, al margen de las discusiones sobre los detalles y los aspectos marginales de esta doctrina. No estoy diciendo que no debatamos, es inevitable conjeturar, especular un poco, porque la naturaleza humana no se conforma con descripciones escuetas, quiere ir más al detalle. No estoy diciendo que no debatamos entonces, que no conjeturemos, pero no perdamos de vista lo fundamental de las imágenes y de las figuras que describen el infierno, que es las dos cosas que les acabo de decir. Y es algo que nadie querrá experimentar. Pero que experimentaremos no tiene que ser necesariamente un pecador contumaz y un criminal de la más
de la más grande laya el que va al infierno. C.S. Lewis decía algo: el camino más seguro al infierno es el gradual, es la pendiente lenta. Los que no son grandes pecadores, pero nunca reconocen que aunque no sean delincuentes y criminales de gran envergadura, de todos modos son pecadores anónimos que de todos modos irán al infierno. Por eso C.S. Lewis advierte: no te descuides, porque la forma más segura de llegar al infierno es gradualmente, poco a poco, una pendiente lenta. Que ni se siente, creo yo. Uh-huh. ¿Podremos ser felices en el reino de Dios cuando nosotros mismos sabemos que hay mucha gente sufriendo en el infierno? Esa es otra de las preguntas que hacen muchas personas, y lo que está implícito allí es que podrán ser felices sabiendo que algún ser querido, algún familiar está en el infierno. Bueno, la Biblia describe el cielo o el reino de Dios como un lugar de absoluta bienaventuranza, así que yo creo que aunque exista esta circunstancia y algunos de nuestros familiares puedan estar con nosotros en el reino de Dios, eso no opacará de ningún modo la bienaventuranza y la visión beatífica que tendremos en el reino de Dios. No es fácil explicar cómo es posible ser completamente feliz y al mismo tiempo que alguien querido no esté con nosotros en el cielo. Karl Barth y C.S. Lewis intentan unas descripciones que son muy plausibles, pero que requieren una elaboración para describirlas y para explicarlas que no me permite el programa. Así que me toca dejarlo ahí para otra oportunidad. Pero no, mira, lo único que te puedo decir al respecto es que C.S. Lewis tiene un libro que se llama El Gran Divorcio, donde él tiene un sueño. Es un sueño en el que él imagina que los que están en el infierno tienen la oportunidad de hacer una excursión al cielo, para brindarles la oportunidad de quedarse en el cielo. Pero en la descripción que él hace en el libro, ¿sabes qué es lo que sucede? Todos los que tienen esta oportunidad y van al cielo, ninguno se amaña, sino que ellos están ya tan endurecidos que ni siquiera en estas condiciones ellos prefieren seguir en el llanto y crujir de dientes, en la amargura continua y en el sufrimiento en que se encuentran, en el encierro en su egoísmo. Prefieren continuar allí, aferrados a sus mundos imaginarios, que vivir la realidad del cielo. Y todos los que excursionan al cielo terminan después montándose en el mismo transporte que los regresa al infierno. Eso es lo lamentable de esta descripción. Yo sé que esto es un sueño, esto es ficción de C.S. Lewis, pero tiene algunos fundamentos interesantes para el que lee este libro. Y lo que él describe allí es que la existencia de los condenados al infierno llega a ser tan etérea, tan difusa, que prácticamente desaparecen. No es que dejen de existir, pero comparados con la solidez, con la realidad que tendremos los que estaremos en el reino de Dios, su existencia es casi fantasmal, comparada con la nuestra, que será sólida. Eso también pone en perspectiva el hecho de que los condenados del infierno puedan empañarnos la fiesta y amargarnos el panorama. Serán tan difusos, tan inconsistentes, que será prácticamente como si no existieran, aunque sí existirán. Sí, se nos acabó el tiempo, pero no quisiera que termine el programa sin preguntarte, ¿descendió Cristo al infierno? En el sentido en que lo acabo de decir, sí. Ya respondimos la pregunta de Anderson, que si Cristo habrá ido al centro de la tierra, y ahí abordé este tema. Sí, Cristo descendió al infierno, pero como el lugar de la morada general de los muertos. Él murió realmente. Él no descendió a un lugar de sufrimiento. Cristo no tenía por qué sufrir más de lo que sufrió en la cruz. Cuando Él iba a fallecer en la cruz, dijo: consumado es decir, todo lo que había que hacer ya se hizo. Él no dijo: no, todavía me queda la parte peor, me toca ir al infierno a pasar una temporada allí y sufrir en el infierno. Consumado es, en la cruz quedó consumada la obra de redención. Bueno, quedaron algunas preguntas sin hacerse, pero yo creo que internamente nos tocará responderlas. Uh-huh. Y pues ya damos por terminado el programa de hoy. Dios los bendiga, y pues el próximo lunes, entonces, ¿tienes tema o simplemente...? Pues no sé si la predestinación es un tema. Es un tema que le estaba sacando el cuerpo, pero si no se me ocurre algo diferente, tocará abordar la predestinación. No lo sé. Vamos a esperar a ver qué nos muestra el Señor de aquí al próximo lunes. Bueno, Dios los bendiga. Dios los bendiga.
El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.